llaman la coalición de asistencia y cuidados. Más que explicar el contenido completo del reglamento, en este espacio lo que se va a hacer está más centrado en el interés que tenemos de mostrar cómo las organizaciones participaron en este proceso utilizando los mecanismos institucionales, por ejemplo, para la consulta, para la participación en la elaboración y seguimiento de normas, desde la experiencia, ¿no?, que tienen las propias personas usuarias y asociadas. La siguiente, porfa, creo que solo se está viendo la primera lámina. La siguiente, porque ya hablamos de eso. Aquí empieza. Primero, un poco de contexto, ¿no? ¿Por qué era importante reglamentar la ley 31789? La ley 31789 se publicó en junio del 2023 y fortaleció el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, pero además de introducir estos cambios, también se relacionó lo que ya venían comentando Bárbara y María Ale al inicio, ¿no? El tema de la asistencia personal y los cuidados para personas con discapacidad, que en el reglamento se llama en situación de dependencia. Sé que el resto de presentaciones van a explicar un poco más a fondo esto, así que no me detengo en esa explicación. Pero, ¿qué sucedía acá? Sin embargo, como ocurren con muchas leyes, varios de estos cambios requerían un desarrollo reglamentario para poder implementarse. Por eso la propia ley otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de 60 días para adecuar el reglamento de esta ley. Entonces, la reglamentación era el paso necesario para convertir los cambios legales en reglas aplicables por las entidades públicas. ¿Por qué? Aquí nos podemos detener un momento para conocer un poco el contexto. Fue todo un proceso llegar a la ley 31789, pero además no es importante únicamente tener este instrumento legal si es que no se tienen las reglas claras para su aplicabilidad, tanto qué es lo que va a realizarse del Estado como qué es lo que va a recibir los usuarios, las personas que van a ser beneficiadas por estas normas, ¿no? Entonces, por eso es que se establecen plazos legales que deberían cumplirse. En este caso fueron 60 días para la reglamentación de la 31789. ¿Podemos seguir a la siguiente lámina, por favor? Aquí tenemos un pequeño cuadrito que explica la cronología del proceso para la reglamentación. Como ya les habíamos comentado, el 16 de junio del 2023 se publica la ley 31789 y el 15 de agosto se suponía del mismo año que se vencía el plazo legal para adecuar el reglamento. Sin embargo, el reglamento aún no había sido puesto en consulta, ¿no? Entonces ya había desde ahí un atraso. Y desde CONADIS se empieza a hacer el proceso de consulta para la reglamentación, la consulta pública, donde pueden participar todas las personas, pero principalmente quienes van a ser beneficiarios con este reglamento, ¿no? Con esta normativa. Entonces ahí es que entra, dentro de varias organizaciones más, también está participando la coalición de asistencia y cuidados. Este proceso duró como un mes aproximadamente, donde se pudieron dar aportes, ¿no?, desde la experiencia, aportes técnicos para esta normativa. Luego, durante todo este proceso y en realidad desde la reglamentación de la ley de la 31789, perdón, desde la publicación de la 31789, las organizaciones han tenido un proceso activo para poder dotar de contenido a esta norma, porque las normas no únicamente se realizan desde quienes pueden ser los expertos desde el Estado, sino que las normas obedecen para cumplir, otorgar derechos, pero para quiénes van a otorgarse esos derechos finalmente, ¿no? Entonces la población, en específico las organizaciones, la sociedad civil organizada, tiene que participar en todo este proceso de consulta. Lamentablemente, como ven en el cronograma, pasa aproximadamente 2 años y 8 meses para que después de bastantes esfuerzos de la sociedad civil se logre esta reglamentación, porque de repente suena muy sencillo decirlo aquí, como que se brindaron aportes, se sigue todo este proceso que les estoy mencionando con estos tiempos, pero hay bastantes cuellos de botella, ¿no? Porque cuesta ponerse de acuerdo entre la viabilidad de lo que propone el Estado y lo que realmente necesitan las personas con discapacidad y sus organizaciones, las familias también. Entonces, todo este camino, este recorrido ha sido bastante intenso, seguramente Bárbara ahí mencionará un poco más a fondo,
pero ha tenido la participación activa de las organizaciones para que pueda salir adelante y finalmente, puedes volver a la última, a la anterior lámina, gracias. Para que finalmente, después de mucho esfuerzo, el 8 de abril de este año, se publique el Decreto Supremo 001-2026 del MINC, que finalmente da la reglamentación de la Ley 31789, entre otras leyes que también está reglamentado en este Decreto Supremo. Ahora sí, la siguiente, porfa. Bueno, aquí viene la parte importante que habíamos conversado con Bárbara que podíamos hablar, y es cómo participaron las organizaciones de sociedad civil, ¿no? En este proceso. Creo que es bastante importante aquí mencionar que la forma de participación está establecida en las normas, ¿no? Existe el derecho a la consulta, es decir, que las normativas siempre deben estar consultadas por los colectivos a los que principalmente impactan, ¿no? Entonces, este es un mecanismo formal, no es un mecanismo que las organizaciones se inventan o un favor del Estado, ¿no? Está establecido por norma y esto es lo que se debe respetar y no se debe realizar únicamente de forma en la que se cumple de forma y no de fondo con lo que demanda el colectivo. Pero para poder lograr que el fondo de los pedidos, las demandas concretas se establezcan en los procesos normativos, es necesario organizarse y poder realizar seguimiento a todo el proceso. Bueno, entonces, ¿cómo las organizaciones finalmente lograron participar en este proceso? Es mediante la revisión técnica del proyecto del reglamento, elaboración de observaciones jurídicas y desde la propia experiencia de los beneficiarios, presentación de comentarios durante todo el proceso de la consulta pública, participación en reuniones y espacios de diálogo convocados por el propio MIM, CONADIS, y algo fundamental que creo que es el corazón de todo este proceso, es la coordinación entre organizaciones de personas con discapacidad y familiares, ¿no? Se logró una alianza para poder hacer este seguimiento y poder al final consensuar demandas, ¿no? Porque el contenido que debía salir en el reglamento tiene que ser finalmente un contenido consensuado, ¿no? Porque existe mucha diversidad y sabemos que la norma, al fin y al cabo, son directrices que intentan ser lo más precisos posibles, pero nunca se puede agotar absolutamente todas las necesidades, así que es necesario de repente, entre comillas, priorizar, poder conversar, debatir, dialogar, ¿no? Para llegar a consensos. La siguiente, por favor. ¿Qué temas, después de todos estos consensos que les mencionaba, qué temas se lograron priorizar desde la Coalición de Asistencia y Cuidados y también de organizaciones aliadas a la coalición para este proceso de reglamentación? Uno, el desarrollo del derecho a la asistencia personal, que es algo que estaba previsto por la propia ley, la 31789. El reconocimiento de las personas cuidadoras y familiares cuidadores. La definición de conceptos sobre apoyos, cuidados y dependencia. También la incorporación de espacios de respiro y medidas para fortalecer el cuidado. Claramente también el fortalecimiento de SINAPEDIS y la formación de un registro que finalmente en el reglamento ha quedado como un registro único para la implementación progresiva de los servicios de asistencia personal y cuidados. Aquí creo que cabe mencionar que uno de los pedidos también era que se pueda tener la conciliación entre trabajo y cuidados, sobre todo para las familias cuidadoras, ¿no? Este derecho no terminó tan desarrollado en el reglamento, no se pudo llegar a un consenso porque hubieron observaciones desde el propio Ministerio del Trabajo y Empleo. Entonces, ese es un derecho que aún falta desarrollar más, que, bueno, ahí continúa ese proceso. La siguiente, porfa. Bueno, y aquí unas reflexiones finales de todo este camino recorrido. Es primero que reconocer la labor de las organizaciones de personas con discapacidad, sus familias, también las organizaciones aliadas. El hecho de que se haya podido lograr la reglamentación ha sido un proceso de amplia discusión en el marco de participación democrática, ¿no? Acogiéndonos a los propios mecanismos institucionales que tiene el Estado para poder llegar a que finalmente las demandas se posicionen y sean lo más, que tengan la mayor llegada posible y cumplimiento de lo que demandan las propias organizaciones de personas con discapacidad.
Un punto importante creo que es la reglamentación permitió desarrollar por primera vez aspectos vinculados con asistencia personal, los cuidados. Fundamentalmente esto, ¿no? Porque no existía algo tan desarrollado en la normativa y con la reglamentación. La construcción de este reglamento evidencia el valor de los espacios de participación previstos para la elaboración de normas. Y bueno, el trabajo articulado entre organizaciones permite presentar propuestas técnicas sobre una agenda común. Creo que es muy importante resaltar y quizá también uno de los objetivos de este encuentro es que se puedan conversar, ¿no? Se pueda dar a conocer las iniciativas que ya se tiene desde el Estado peruano, pero que también podamos seguir construyendo una agenda común, ¿no? Entre todos, que no olvidemos que eso es uno de los objetivos principales que se tiene cuando se participa. Y lo otro es que, bueno, continúa el desafío con la implementación efectiva del reglamento, porque es cierto que ya está aprobado, pero hay varios servicios que se tienen que desarrollar a partir de ello, y en eso continúa el trabajo colectivo que se tiene que tener, ¿no? No únicamente pensar que ya se logró. Creo que eso es una conversación que podemos decir desde la propia coalición de asistencia y cuidados, que ha sido conversado en las últimas reuniones que se ha tenido, que ese es el desafío ahora principal, ¿no? Como ven, hay una cadenita de logros, ¿no? Es un trabajo de hormiga, como decimos a veces con Bárbara, con María Ale, también que están acá, que forman parte de la coalición, y se tiene que continuar con ese espíritu de agenda común, agenda consensuada, ¿no? De saber que hay a veces algunas también demandas que muchas veces no pueden ser acogidas por el Estado por viabilidad económica, entre otras, pero que se tiene que continuar en ese camino, ¿no? Entonces, principalmente eso era lo que les quería mostrar hoy y también resaltar que el trabajo es colectivo, como se ha venido diciendo, que no se logra desde una organización nada más, sino todas en conjunto para poder lograr estos cambios. Y nada, ahora seguir haciendo el seguimiento a la implementación. Gracias. Muchas gracias, Paula, por tu participación y por la labor que haces desde SODIS y a todo el equipo de SODIS, sin el cual este reglamento no hubiera sido posible. Por favor, les pedimos a todos los que están conectados que puedan ir escribiendo si gustan sus preguntas a través del chat para que puedan ser respondidos en el momento de la ronda de preguntas. A continuación, me toca exponer a mi persona porque mi compañero Roy no ha podido participar por un tema de salud. Te mandamos saludos, Roy, y esperamos que pronto estés recuperado. Bien, mi persona, María Alejandra Zabaleta Orazo, soy abogada de profesión, es becaria de YAICA. Para quienes nos acompañan, que sean personas invidentes, tengo el cabello negro, soy de piel mestiza. Y el día de hoy me toca hablar un poquito acerca de mi experiencia durante el proceso de participación en la beca de YAICA, participación social de las personas con discapacidad. Algunos ex becarios que van a continuar luego de mi participación van a exponer también sus experiencias. En mi caso, el programa en el cual participé estaba orientado sobre todo a ver cómo las personas con discapacidad que logran una vida independiente pueden tener un impacto a nivel social y económico, y esto finalmente es un ciclo, ¿no? Entonces, fue un cambio de mirada. Ahí está una imagen con todos mis compañeros del grupo de pasantes de los diferentes países de América Latina y Centroamérica que participamos. Tuvimos la oportunidad siguiente, por favor, de poder ver una serie de organizaciones que, además de impulsar el reconocimiento de derechos de personas con discapacidad, ya estaban en una siguiente etapa, que era poder lograr la inclusión real de las personas con discapacidad a través de su participación en la economía y entender cómo se da el impacto social y económico del modelo de vida independiente. Mucho hablamos de que una rehabilitación no está completa si es que no hay rehabilitación profesional. Pero es necesario entender que la rehabilitación profesional no acaba cuando la persona puede, en el caso del Perú, ir a un centro como el SER de rehabilitación profesional, del servicio de salud, sino que la persona tiene que finalmente trabajar y ganar un dinero a cambio del trabajo que hace.
Y esto solamente va a ser posible también cuando desde la base existe un modelo de vida independiente, la presencia de asistentes personales que permiten la autonomía de las personas con discapacidad. He proyectado acá dos imágenes que muestran a personas con discapacidad. Básicamente era un grupo de personas con discapacidad intelectual en la ciudad de Okinawa que trabajan en una panadería, en un taller de panadería, que además se encarga de la distribución de los productos y que vende al año, tiene una facturación increíble. ¿Por qué? Porque el Estado también ha permitido que esta empresa tenga contratos con diferentes instituciones del propio Estado y de esta manera hay un ingreso fijo y los puestos de trabajo están divididos de acuerdo al grado de la discapacidad e incluso algo que al menos a mí me llamó mucho la atención en los centros de empleo de personas con discapacidad que vimos es que hay momentos para que las personas con discapacidad puedan descansar cuando, por ejemplo, se sienten sobrecargadas o aturdidas. Entonces, hay una serie de mejoras o de ajustes razonables que permiten una real inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y yo creo que la base, sin duda alguna, es el asistente personal como herramienta para que la persona pueda trabajar. Tengamos en cuenta que en el país, para quienes no son del Perú y para quienes sí lo son, recordar que hay estudios que demuestran que el gasto de una familia promedio aumenta en un 15% cuando en el hogar existe una persona con discapacidad. Estamos hablando de una familia en una clase BC. Pero si hablamos de una persona o de una familia con discapacidad de clases o estratos económicos más bajos con menores ingresos, el costo aumenta hasta en casi un 50%, porque justamente como no tiene acceso a seguros privados de salud, etcétera, el costo bolsillo es mucho más alto. Y la discapacidad genera gastos directos por apoyos tecnológicos, gastos de salud, cuidados que requiere la propia persona, pero también hay costos o gastos indirectos, como la pérdida de empleo de la familia que tiene que dedicarse al cuidado de la persona con discapacidad, etcétera. Y de por sí esa persona deja de generar un ingreso porque aún no somos un país que tiene programas como estos, ¿no? Recientemente, hace 2 días en el Perú, se ha modificado la Ley General de la Persona con Discapacidad a fin de permitir que los beneficiarios del programa Contigo, que es el programa de pensión no contributiva para personas con discapacidad severa que se encuentran en pobreza o pobreza extrema, puedan, a la par que reciben este bono, trabajar. Porque antes era un requisito que no podías tener ningún ingreso formal para recibir el bono. Y esta modificación se ha dado justamente porque se entiende que las personas con discapacidad tienen un mayor gasto de bolsillo y que incluso para ir a trabajar van a tener que invertir en pagar ellas de su bolsillo el asistente personal que sea la herramienta que le permita llegar a esta independencia. Siguiente, por favor. Y pudimos ver también, aparte de acá, esto también es de la panadería. Siguiente, por favor. Pudimos ver, por ejemplo, que para mí fue un caso de éxito, como el Acuario de Okinawa había contratado a una empresa de personas con discapacidad para que produzcan los souvenirs de todo el acuario, que es uno de los más visitados en el mundo, de los acuarios más visitados. Entonces, creo que eso nos deja lecciones como país y preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué no? Una empresa de personas con discapacidad y formada por ellas también, apoyadas o teniendo como herramienta la asistencia personal, no puede llegar a producir souvenirs para atractivos turísticos que tenemos como Machu Picchu, ahora Lima Centro también que tiene toda una política de turismo. Entonces, creo que eso para todos va a significar aún un reto de cara a la modificación que tiene este reglamento en nuestra legislación, pero entender siempre al asistente personal como una herramienta, no como alguien que toma decisiones por la persona con discapacidad, no como un mero cuidador, no como una enfermera. El asistente personal es alguien que acompaña, es alguien que está atento a tus necesidades, es verdad, pero bajo tus indicaciones que tú como persona independiente, con autonomía y con dignidad, tomas y puedes trasladarlas al asistente para que él te acompañe en ese camino de lograr la vida independiente. Entonces, esto es un poco lo que yo quería compartir. A continuación, vamos a seguir con la presentación de Vivians, que también es becaria de YAICA. Vivian Carrión es bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres
Lidera, comunica y además es activista de los derechos de las personas con discapacidad y cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector público. Ha sido beneficiaria de múltiples becas, entre ellas la beca de YAICA. Adelante, Vives. Buenos días a todos. Efectivamente, muchísimas gracias por invitarme a participar del webinar Con cuidados y apoyos ejercemos autonomía. Para mí es una gran alegría poder exponerles mi experiencia en JICA. La intención de la participación es poder hablar acerca de lo que viví sobre mi experiencia en Japón y en Costa Rica. Siguiente diapositiva, por favor. Em, en primer lugar, en el año 2023 fui participante del programa llamado Desarrollo de Capacidad de Líderes, con incidencia en la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, otorgado por la Cooperación del Japón. Y tuvimos una experiencia, los becarios en ese entonces, de estar una temporada en Japón y luego en Costa Rica para poder vivir la experiencia sobre la vida independiente y la asistencia personal hacia las personas con discapacidad. Yo en ese entonces conocía desde los artículos, mi trabajo, todo lo que se refería a leyes, pero no conocía la experiencia. Y la experiencia fue algo que marcó totalmente mi manera de ver la vida independiente y poder saber de primera mano de qué se trataba este programa. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que viví fue algo muy interesante porque yo sabía de la asistencia personal, lo conocía. Sin embargo, al momento de llegar y afrontar el reto sobre qué decisiones tomar con respecto a los apoyos, qué quería hacer, cómo se generaba mi autodeterminación, cómo podía yo definir y decidir sobre lo que yo quería lograr con el apoyo de la asistencia personal, fue algo que aprendí progresivamente. Desde qué podía yo pedirle al asistente personal que hiciera por mí, porque si bien es cierto, uno a lo largo del camino desarrolla una experiencia de independencia, no sin que necesites de ayudas de terceros, como en mi caso con la experiencia con discapacidad visual, sino que hay cosas que aprendes por ti mismo porque lógicamente es parte de la independencia humana que nosotros como personas con discapacidad desarrollamos. Pero la experiencia de la asistencia personal tuvo que ver mucho sobre desarrollar procesos en los que, por ejemplo, pues mi carga cognitiva bajaba muchísimo ya que estaba en lugares nuevos, experiencias nuevas, un idioma nuevo. Entonces, para mí fue un reto muy grande empezar a contar con los apoyos de la asistencia personal y decir, ok, ¿qué necesito? Necesito esto, aquello, aquello. Entonces todo eso me fue dando pistas, me fue dando luces de poder decir en qué necesito que la asistencia personal me ayude para poder bajar mi carga cognitiva, para poder ser más independiente, para poder desarrollar labores. Entonces, ¿en qué empiezan a ayudarme? O sea, ¿qué cosas estoy acostumbrada desde mi proceso a hacer yo y en qué cosas sí puedo necesitar apoyos? Entonces todo eso se fue aprendiendo primero en Japón, luego ya muchísimo más en Costa Rica con un español quizá un poquito más abierto, ¿no? Mucho más hacia el lado de Latinoamérica, ¿no? La calidez del latinoamericano, porque en el caso de el Japón, pues los compañeros aprendían a ser muchísimo más cálidos con nosotros y les enseñábamos muchas cosas, pero obviamente pues Japón tiene un sistema. Entonces,
Había que tener mucho en cuenta la situación de los horarios, previsión de alguna situación, entonces todo eso se tenía que tomar en cuenta al momento de las asistencias personales, porque también en mi caso era una situación en que las asistencias las tenía por horarios, ya que en mi caso mi situación de discapacidad me lo permitía. Siguiente diapositiva, por favor. Y para mí fue muy grato poder vivir la experiencia, ya que dije, bueno, a ver, cuando nosotros recibimos estos espacios de formación, es muy importante tener procesos en los cuales, como el mismo lema de las becas que se otorgan a través de la cooperación del Japón indica, ¿no? El poder compartir el conocimiento. Y entonces cuando regresé al Perú dije, ¿cómo comparto el conocimiento? Muy aparte del plan de trabajo que uno trae como ex becario, dices, ok, a ver, ¿cómo difundo lo que es importante? Empecé a trabajar con organizaciones con las que ya tenía contacto, el Movimiento de Vida Independiente, mi misma institución. Si bien es cierto, se presentaron muchos desafíos institucionales, pero siempre estuve muy dispuesta a apoyar, a ayudar, a comprometerme, a dar el conocimiento necesario, a hablar de la asistencia personal como una filosofía de vida y a siempre poder estar en contacto sobre las cosas que podían tomarse en cuenta desde la realidad de la asistencia personal desde otros países y cómo poder encontrar un camino de traslado hasta aquí. Y definitivamente como son experiencias que te transforman, entonces cuando tú vienes con una experiencia transformadora, no dejas de hablar de lo que te está pasando, porque tú dices, wow, esto lo descubrí y descubrí una nueva forma de poder solicitar apoyos aquí en mi país. La siguiente diapositiva, por favor. Em, Hay un camino de aprendizaje muy largo. Con el decreto 001/2026 MIM, nos hemos dado cuenta de que tenemos mucho camino por recorrer. En el año 2023 sabíamos que había mucho trabajo por hacer, pero en ese entonces, si retrocedemos hacia ese tiempo, decíamos, en el Perú todavía falta camino, la ley estaba en proyecto y era algo con lo que se soñaba. Y ahora que lo tenemos ya aprobado, decimos, qué excelente noticia, qué histórico momento para el Perú, qué gran impacto podemos tener como país y qué orgullo nos sentimos, qué orgullosos nos sentimos los ex becarios de poder saber que a la fecha ya contamos con procesos que permitan implementar este camino que nosotros hemos recorrido conjuntamente también con las organizaciones, ¿no? Y bueno, siguiente diapositiva ya para concluir. Sabemos que el camino es largo, el proceso es amplio, pero si algo puedo dejar como reflexión final, probablemente es que con el proceso en consulta de las personas con discapacidad, la autonomía que cada persona con discapacidad puede tener hacia una vida independiente, la certeza de que la formación de asistentes personales se pueda convertir en una realidad y el gran trabajo que se ha hecho para que este decreto vea la luz, siento y pienso que es un gran avance para nuestro país. Trabajemos siempre apoyando a estos procesos de consulta que son tan importantes. Tengamos en cuenta que la opinión de la sociedad civil y las personas con discapacidad es lo que más nosotros anhelamos y queremos, que nadie se quede atrás y que siempre podamos llegar a estos momentos históricos con estas grandes transiciones, sabiendo que la persona con discapacidad es el centro. Muchísimas gracias.
por tener estos espacios, abrir estos espacios para nosotros como ex becarios y también para todas las personas participantes. Muchas gracias, Vivian, por contarnos tu experiencia. Recordarles a todos los que están conectados que pueden ir dejando sus preguntas en el chat del Zoom, del evento. También por Facebook estamos en vivo. Y a continuación tenemos la presentación de Bárbara Ventura, quien también es becaria de YAICA. Ella es técnico en administración de empresas, emprendedora, es activista por los derechos de las personas con discapacidad y además es conductora y consultora en discapacidad e inclusión. Ha participado en una serie de programas formativos, la beca de YAICA, la beca de movilidad internacional, MUSA, entre otras, y actualmente además tiene un programa de radio. Ella es cofundadora del Movimiento de Vida Independiente y presidenta fundadora de la asociación Luchando contra Viento y Marea. Bienvenida, Bárbara. Muchísimas gracias y escucho a cada una de mis colegas y compañeras y verdaderamente me motiva a seguir trabajando, eh, promoviendo la vida independiente de las personas con discapacidad. Si proyectamos la presentación, por favor, como dije en un principio, eh, tenemos 13 años trabajando, ¿no? Promoviendo la vida independiente desde la asociación Luchando contra Viento y Marea. Siguiente, por favor. Yo soy becaria ex JICA el 2013. Entonces, cuando yo viajé, eh, mm, si bien es cierto, ya habíamos aperturado el trabajo, ¿no? De manera empírica, la asociación en el 2012, entonces ya en el 2013 representé en la beca de Japón, em, a nombre de Luchando contra Viento y Marea, y quiero también un poquito darlo a conocer, ¿no? Nosotros somos una organización de personas con discapacidad, formados por personas con discapacidad, familiares y personas sin discapacidad, quienes son nuestros voluntarios y también asistentes personales, que defendemos y empoderamos acerca de los derechos para las personas con discapacidad. Nuestros ejes de trabajo es la vida independiente, la igualdad de género, la inclusión, cambios de actitud en la sociedad, la accesibilidad y sobre todo concientizar a la sociedad sobre el respeto, trato adecuado y ayuda correcta hacia nosotros como personas con discapacidad y también, por supuesto, visibilizar la discapacidad en los medios de comunicación. Siguiente, por favor. Como lo dije, eh, cuando yo regresé de Estados Unidos, ya había postulado a la beca de Japón y me entero allá en Estados Unidos. Entonces, cuando regresé, desempaqué y ordené nuevamente maletas para poder viajar y pasar la entrevista previamente. Habíamos quedado como candidatos junto con un servidor, un funcionario público, y cuando me preguntaron, ¿estás segura que vas a poder llegar, estudiar todo el tiempo? Porque me lo preguntaban porque yo tengo una condición de discapacidad severa. Soy usuaria del servicio de asistentes personales. Entonces, yo dije que sí, que mi mente es muy fuerte y que podía llevar la beca, ¿sí? Pero también, y ahí está la foto en la presentación de todos los latinoamericanos del 2013, usuarios en silla de ruedas que viajamos con nuestros respectivos acompañantes. No todos eran asistentes personales formados. Y aquí hago siempre una reflexión. Cuando uno viaje a una pasantía que es largo tiempo, tenemos que ir con una persona que nos conoce y que la conocemos y que sabemos, que estamos convencidos que nos van a poder ayudar en todas las actividades diarias, que tengan vocación de servicio, que sepan que van a recibir indicaciones en nuestras actividades de la vida diaria, desde tocar nuestro cuerpo, dándonos de comer, vestirnos, ¿no? Eso es sumamente importante. Y así llegamos a Japón. Siguiente, por favor. Este curso fue dictado por la Asociación Mainstream, ¿no? Quien ha sido un gran aliado también nuestro por varios años en el trabajo y el financiamiento económico para nuestros proyectos. Haciendo una línea de tiempo, todo becario, como han escuchado mis colegas, regresamos con un plan de acción. Allá lo tenemos que preparar, ese plan de acción. Y hacemos un informe de todo lo que hemos trabajado acá en nuestro país. Cuando yo regresé, me reuní con diversas personas, organizaciones, y les expliqué mi plan de acción. Y decidimos
trabajar desde la asociación luchando contra viento y marea con aliados, que esa es la fase 1 en el 2013. La fase 2, en el 2014, realizamos una serie de eventos para difundir, no me dejan ver la presentación, por favor, gracias. Realizar eventos, difundir la experiencia internacional, ver posibles aliados. Nos hemos reunido con todos los presidentes y presidentes de CONADIS y a veces nos daban espacios para concientizar, a veces no. La fase 3, que fue en el 2015, primera formación de asistentes personales y difusión en medios de comunicación, que fue muy lindo. También parte de los docentes quienes dictaban la formación, porque tenemos toda una currícula para la formación de asistentes personales, desde la accesibilidad, desde la sexualidad y discapacidad, desde la filosofía de vida independiente y muchas otras cosas más. Hemos seguido trabajando y dentro de la fase 4, en el 2017, lanzamos el programa de vida independiente para personas con discapacidad. Posteriormente, en la fase 5, del 2018 al 2023, estuvimos trabajando justamente de la mano con organizaciones de personas con discapacidad, con SODIS, a quien tenemos que agradecer profundamente, y sí, como asociación de sociedad civil lo tenemos que decir, no estamos solos. Cuando estaba en Japón decía, wow, qué difícil hacer esos cambios transformacionales de mentalidad, de cultura, de financiamiento. Yo veía personas felices saliendo por las calles, paseando con sus asistentes, yendo a transporte público, tren bala y buses y visitas en las casas de usuarios con discapacidad que teniendo problemas de comunicación, con pictogramas, les decía a sus asistentes qué es lo que quiero comer, vamos a pasear, vamos a tomarnos, no sé, una cerveza o vamos a hacer esto, hay que salir a las calles, ¿no? Entonces yo decía, wow, yo no veo ningún espíritu de frustración ni emoción, los veía felices, claro, porque el Japón tiene un sistema de protección social adecuado y decía, wow, y Perú a la justa tenemos 300 soles como persona con discapacidad de extrema pobreza y severa, y que en algunos cambios también sí, a partir de esta semana. Pero bueno, yo decía, lo lograremos y bueno, y aquí estamos. Se aprobó el proyecto de ley 3370 en esa época, luego pasó a ser ley 31789 con toda la situación y el contexto político desfavorable. Hoy en día, como lo dijo mi colega Vivian, ya tenemos un decreto supremo del 2026, pero quiero hacer ahí un paréntesis, no quiero pasarme a la fase 6. Del 2017 al 2023 tuvimos ya intervenciones en Lima y Chachapoyas, a quien felicito, a Mardely Lozano, ¿no? Que ha estado trabajando fuertemente como coordinador responsable de la CCR de Amazonas, quien se motivó, le interesó el tema, se ha empoderado y se ha formado asistentes personales allá en Chachapoyas, ¿no? Y que esto es un ejemplo para todas las regiones y hay que seguir con fuerza. Y ya en la fase 7, que estamos ahorita desde el 2023 al 2026, se siguió articulando, se hizo una campaña, se formó la coalición de cuidados y apoyos, que bien lo dijo Paula de SODIS, que estará con nosotros más adelante, Mireya Orbegoso, el movimiento Yo Cuido, Perú, que es un éxito y una buena práctica como Perú, como país, que cuidadores se unen con personas receptoras del servicio de apoyo, como la asistencia personal, que es un tipo de apoyo. Ojo, hay una serie de apoyos que requieren las personas con diferentes discapacidades y es así que hemos estado haciendo campaña en redes sociales, tocando la puerta a los despachos para poder seguir trabajando fuertemente y hasta que se logró este decreto supremo. Siguiente, por favor. Y seguimos trabajando, concientizando de manera personalizada desde nuestro programa de vida independiente, que también es presencial y virtual, capacitando asistentes personales, haciendo capacitaciones personalizadas a personas con discapacidad, no solamente de nacimiento, sino adquiridas, a quien también saludamos y agradecemos a nuestro nuevo aliado de la ONG Reaprende, que son personas con discapacidad que por ende razones han quedado en situación de discapacidad
y necesitan este tipo de asistencia personal. Juan Diego, que ustedes ven en la foto del lado derecho, es una persona que fue baleada por delincuentes y que prácticamente quedó en situación en cama, no recuerda muchas veces cosas porque fue baleado y rozó la parte de la visión y la parte del cerebro y a veces no recuerda algunas cosas, entonces el asistente guía tiene que recordarle, de verdad, ya vamos a empezar a brindar el servicio de asistencia personal esta semana. Así que estamos felices por ello. Siguiente, por favor. El objetivo de toda esta filosofía de vida independiente, retrocedemos por favor, es empoderar a las personas con discapacidad familiares sobre el derecho a la autonomía y vida independiente, así como también formar asistentes personales que brindan el apoyo a personas con discapacidad a través de su servicio. No me lo muevan, por favor, gracias. Promover la autonomía de las personas con discapacidad a través de la provisión de apoyo para su vida cotidiana y finalmente brindar el servicio de asistencia personal a personas con diferentes discapacidades, también desde las distintas instancias. ¿Por qué no brindar en el programa Contigo? Se ha estado capacitando a cuidadores. Queremos saber si estos cuidadores tienen un enfoque de derechos humanos. Siguiente, por favor. Y sobre todo a las ORERIs. Retrocedemos. Hay imágenes brevemente que voy a indicar. Por ejemplo, que le damos el examen, la evaluación a los asistentes personales, las dinámicas de desplazamiento que se les tapan los ojos con vendas a personas que se están formando como asistentes personales y están desplazando, diferentes fotos de los encuentros presenciales, virtuales también. Hemos realizado capacitación de familiares del programa de salud, de autonomía. Hemos realizado jornadas internacionales y también hemos hecho desplazamiento de las dinámicas para las formaciones de asistentes personales en usuarios y silla de ruedas en las calles. Siguiente, por favor. Bueno, como ustedes ya saben, el marco legal lo dijo muy claro mi compañera de SODIS, Paula, pero yo quiero simplemente centrarme en que tenemos que seguir fomentando esto, también porque la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Declaración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo de la ONU hace como 2 o 3 años, y que insta a invertir estos sistemas de cuidados inclusivos y sostenibles a todos los países, no a todos los estados. Y por eso también ya les damos una primicia que en el 31 de octubre estaremos realizando una jornada presencial con ponentes internacionales, nacionales, testimonio de cuidadores, con una ponencia maravillosa, testimonios vivenciales de usuarios, asistentes personales y familiares también. Siguiente, por favor. Resultados. Es muy importante hablar de los resultados de nuestro programa, nuestra filosofía de vida independiente. Hemos creado los manuales para asistentes personales, para personas con discapacidad y familiares, contenido audiovisual en redes sociales, que muchos me dicen, Bárbara, te vemos en todas, porque es importante que las redes sociales estén ahí activadas. Hemos sensibilizado y orientado a más de 450 asistentes personales, mejorando derechos, conocimiento, comunicación y vínculo también para familiares e hijos con discapacidad. Hemos capacitado a más de 3.000 personas sobre el modelo de vida independiente y concientizado a cerca de 2.000 personas con discapacidad, 1.050 funcionarios públicos y comunidad. Siguiente, por favor. Esto no hubiera sido posible con nuestros aliados. Congreso de la República, no veo, por favor, Municipalidad de Lima, SODIS, Salud, Instituto de Accesibilidad, el Gobierno Regional de Amazonas, Sociedad Peruana de Síndrome de Down, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el CONAI, por supuesto, presente. Siguiente, Censo Internacional Perú también. Siguiente, por favor. Y del aprendizaje a la acción. Hoy en día tenemos el Decreto Supremo 0126 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aprobado el 8 de abril, en el que establece los cuidados o apoyos de asistencia personal como derecho.
Como lo dije, soy usuaria del servicio de asistencia personal toda mi vida. Hoy es un derecho en la ley peruana, en el artículo 6b. Hemos formado más de 450 asistentes personales certificados por Luchando contra Viento y Marea. Aprendí que la importancia de las relaciones humanas. Hoy contamos con muchos aliados, desde personas naturales, instituciones, empresas privadas. Vi cómo funciona el sistema de asistencia personal en carne propia. El decreto supremo, no veo al intérprete, voy a esperar por la accesibilidad. ¿Me confirmas si el intérprete está ahí conectado? Gracias, Sí está, Moisés. Bárbara. Sí está. Perfecto. El decreto supremo crea el modelo de asistencia personal, centros de vida independiente y espacio de respiro. Quiero concluir con una frase reflexiva. Pasemos de la reflexión a la acción, de la intención al compromiso y del reconocimiento de derechos a su ejercicio efectivo. La autonomía se construye cuando cada uno de nosotros y nosotras y nosotres decidimos ser parte del cambio. Siguiente, por favor. Ahí están nuestras redes sociales. Igual el equipo va a estar compartiéndolos en el chat. Muchísimas gracias por su atención y los invitamos a que hagan sus preguntas en el chat. Muchas gracias, Bárbara. Por favor, agradecerles a quienes ya colocaron sus preguntas, pero por favor, si tienen comentarios, preguntas o dudas, dejarlas en el chat. A continuación va a participar Mirela Orbegoso. Ella es representante de Yo Cuido Perú y tiene a cargo el tema Perspectiva desde el enfoque del cuidado en el marco del Decreto Supremo número 001/2026 MIN. Ella es técnica en contabilidad, consultora, gestora de proyectos especializada en cuidados y discapacidad. Es fundadora y presidenta de la Asociación Yo Cuido Perú, que tiene una importante trayectoria en nuestro país, y miembro de Yo Cuido Latinoamérica, Red por los Cuidados de Perú y la Alianza Global por los Cuidados. Su trabajo como activista se centra en el derecho al cuidado digno, tiempo propio y un sistema nacional de cuidados, así como en los derechos de las personas con discapacidad. Desde su experiencia como madre cuidadora 24/7 no remunerada de su hija en situación de discapacidad, aporta una mirada técnica y vivencial que impulsa políticas públicas con enfoque humano. Bienvenida, Mirela. Buen día, muchas gracias a todos y todas. Espero que me escuchen bien. Sí, te escuchamos. Te Muchas escucho. gracias. Desde nuestra comunidad hago extensiva los saludos y el agradecimiento por tener la iniciativa de este webinar y habernos invitado. Vamos a hablar nosotras desde nuestra mirada, desde nuestra experiencia, traigo la voz de las compañeras de nuestra comunidad, desde nuestro expertise en cuanto a brindar cuidados, ¿no? Y cómo ha impactado o impacta el Decreto Supremo 001/2026 del Ministerio como resultado de toda esta incidencia que ya lo mencionó la compañera Paula, ya mencionó Bárbara, y que se ha logrado al fin algún cambio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, voy a entrar en un contexto para que podamos de ahí seguir hablando sobre la importancia de este decreto, ¿no? Dentro de nuestros objetivos más importantes como organización, que somos Yo Cuido Perú, integrantes también de Yo Cuido Latinoamérica, nosotras estamos conformadas, integramos la asociación, la comunidad, en su mayoría mujeres que están al cargo del cuidado no remunerado de algún hijo o algún familiar en situación de discapacidad. Estos cuidados que brindamos son de diversos tipos, cuidados intensos, extensos y hasta especializados. Mayormente lo hacemos 24/7 y somos las únicas prácticamente que realizamos en nuestros hogares estos cuidados, ¿no? Dentro de los objetivos de la organización está que se reconozca el trabajo de cuidados y a las personas cuidadoras, trabajadoras del cuidado no remunerado. También que se reconozca el cuidado como un derecho universal, reconocer el derecho al tiempo propio de las mujeres que cuidan y se garantice la corresponsabilidad en los cuidados desde las familias, la sociedad, el mercado y el Estado, porque esto es muy importante, ¿no? Acá pueden visualizar esta pequeña foto que he puesto
somos las asociadas con nuestros niños y bueno, como les menciono, en su mayoría somos las madres, ¿no? Que estamos a cargo del cuidado 24/7. Siguiente, por favor. Si podría pasar a la siguiente imagen. Ahí está, muy gracias. Entonces, como ya les comenté, cuando hablamos de cuidado, nosotras ya sabemos que son las actividades diarias que permiten preservar la vida de las personas, permiten regenerar el día a día, el bienestar físico y emocional. Esto es basado en ONU Mujeres, que se dio esta información y esta proclamación en el 2016. Pero los cuidados van mucho más allá, ¿no? Entonces, ¿qué implica desde nuestras vivencias, nuestra experiencia? Esto no solamente es, como se dice, brindar cuidados directos, que puede ser la interacción con la misma persona, ¿no? Darles de comer, bañarlos, cambiarles los pañales, darles los medicamentos, sino también implica un cuidado indirecto, que es preparar el entorno y todas las demás actividades para que, por ejemplo, si yo le doy las medicinas, ir a comprarlas, ir a la cita médica, hacer la cola, ¿no? Para recibir los medicamentos. Si lo voy a bañar, tener lista ya el agua, los útiles de aseos, la ropita planchada, limpia. Entonces, todo este trabajo vendría a ser el trabajo indirecto. Y aparte, lo más importante, implica una gestión mental, que si no se delega este trabajo de cuidados con otros miembros de la familia, nos sobrecarga. Y ahí voy a entrar después a más detalle, porque es importante que como yo cuido, digamos, el concepto en sí de por qué decimos sobrecarga de cuidados. Entonces implica este cuidado una gestión mental diaria para tener todo listo, ¿no? Entonces, brindar esto a nuestros hijos, a nuestros familiares. Siguiente, por favor. Ahora, he querido poner algunos puntos aquí de qué nos caracteriza como mujeres a cargo del cuidado de nuestros hijos, ¿no? La mayoría, y en mi comunidad también, la mayoría son mujeres que cuidan, son cabezas de hogar, son mujeres solas y cuidan en pobreza monetaria y en pobreza de tiempo. La mayoría no ejerce sus derechos fundamentales como el acceso al empleo, a servicios de salud y a espacios de ocio, ni a ejercer su autocuidado. Están sobrecargadas en el trabajo de cuidados y esto impacta a futuro negativamente en nuestra salud física y emocional. Y también algo que se visibiliza mucho y ya se ha comprobado es la falta de redes de apoyos, iniciando desde la familia, pasando a la comunidad y lógicamente el Estado, ¿no? Que invisibiliza la situación en que vivimos. Siguiente, por favor. Ahora, pasamos ya al tema del Decreto Supremo 001 del 26 del Ministerio de la Mujer. Sabemos que esto es producto de toda la incidencia que ya se mencionó. Sabemos que ahora ya en la ley de discapacidad menciona que se crean servicios de cuidado y se cree el servicio de asistencia personal. Y a esto, ¿cómo nosotras reaccionamos? ¿Qué mirada tenemos? ¿Cómo nos impacta? Nosotras sabemos que hemos abandonado el proyecto de vida que tenemos, porque siempre, si nos vuelve a suceder, volveríamos a decidir atender a nuestros hijos y dejamos muchos proyectos. Sin embargo, también hay que reconocer que por falta de servicios y políticas públicas que el Estado no asume, estamos sobrecargadas físicamente y emocionalmente. Nosotras prácticamente con nuestro trabajo de cuidado no remunerado subvencionamos al Estado por los servicios que faltan y no nos brinda. Y esto lo hacemos de manera gratuita y feminizada, como sabemos. El cuidado tiene rostro de mujer. ¿Y por qué me escuchan ustedes decir siempre trabajo de cuidado, sobrecarga, trabajo de cuidado? Porque también nosotras, desde la mirada y el enfoque y de la economía del cuidado, sabemos que el trabajo que realizamos es trabajo, así no sea remunerado. Ya está reconocida por la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, que el cuidado no remunerado es trabajo. Y este tiene un valor socioeconómico y debe ser garantizado en condiciones dignas. Entonces, como nuestra lucha se
centra en lograr el reconocimiento del derecho al cuidado en nuestro país con una ley propia y se cree un sistema nacional de cuidados y apoyos. ¿Por qué es importante? Porque este sistema articularía y crearía y fortalecería políticas públicas, normativas, programas, cuyo objetivo sería, y aquí viene la clave, ¿no? Que para nosotras es muy importante y valiosa, ¿no? El objetivo sería buscar la autonomía del binomio familiar cuidador y persona con discapacidad. Entonces, si bien al final salió este decreto y la ley que hace cambios, ¿no? Positivos en la ley de discapacidad, la idea es a futuro seguir la incidencia para una ley propia, ¿no? Que reconozca el derecho al cuidado, el tiempo propio y se cree el sistema. Entonces, vemos en el decreto, según nuestra mirada, nuestra experiencia y nuestros deseos y perspectiva, que es un avance positivo en la lucha por el derecho al cuidado, ya que menciona, nuevamente, como les digo, la creación de servicios y de cuidado y la creación de la asistencia, en este caso los apoyos, en este caso de asistencia humana, como es el servicio de la asistencia personal. Siguiente, por favor. Entonces, aquí cuando nosotras mencionamos sobrecarga, nos referimos a la sobrecarga de la actividad económica no remunerada de trabajo de cuidado. Para poder aclarar que no hablamos de nuestros hijos como una carga, primeramente. Otro tema también, cuando hablamos de cuidados, sabemos que son las actividades con un propósito en un tiempo determinado, que implica construir, que va más allá de dar de comer o asear, que implica construir relaciones continuas y se debe regir por los principios de reciprocidad, interdependencia y corresponsabilidad. Y cuando escuchamos y hablamos de los apoyos, sabemos que son actividades que se realizan, pero a solicitud de la persona con discapacidad, con un objetivo concreto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué reflexión nos lleva a esto, no? ¿Qué podemos mencionar sobre el resultado de este decreto supremo y lo que ya se menciona en la ley? Que es importante porque nos brindará tiempo propio a nosotras en la medida de los servicios que se vayan creando, ¿no? Como por ejemplo ahora se está iniciando y hemos participado en el aporte del modelo de cuidado diurno. Entonces, hará posible estos servicios que nosotras vayamos conquistando nuestro tiempo propio para poder acceder a un empleo remunerado, a ir a nuestras citas médicas, a conciliar las responsabilidades de cuidado con el trabajo remunerado fuera de casa, ¿no? También la creación de centros de cuidado diurno, los espacios de respiro y soporte psicológico para las personas que cuidan serán muy importantes, ¿no? Los servicios de asistencia personal y servicios de cuidado a domicilio que vamos a seguir incidiendo para que se logre, hará posible que también nuestros hijos se relacionen con otras personas, con sus pares y en la comunidad, que eso es lo que la mayoría de nosotras quiere. Entonces, podremos ejercer también el derecho a cuidar de los varones, ¿no? Porque hay muchos padres también sobrecargados o con 2, 3 trabajos que no pueden ni tienen el tiempo, por más que quieran, para cuidar a sus hijos, atenderlos, apoyarlos, sacarlos a pasear y X actividades, ¿no? Entonces, es muy importante porque esto nos da pie a seguir en la lucha para alcanzar esa autonomía para el binomio cuidador y persona con discapacidad. Y lo más necesario es que estos apoyos que se brinden y estos servicios respeten la toma de decisiones y la autonomía de las personas con discapacidad. Entonces, desde nuestra experiencia, como les mencionaba, el cuidar significa más que dar de comer, asearlos y ya. Significa crear relación continua, ¿no? Significa respeto a nuestros hijos. Nosotros nos enfocamos en brindar esos cuidados en función a cada necesidad, cada madre, cada padre tiene su vida, su forma, su experiencia, cómo vive, son situaciones distintas, ¿no? Pero acá la queja no es que no querramos cuidar, ni porque cuidamos, ¿no? Que dejemos de cuidar, no, sino el tema es que lo hacemos en condiciones no favorables, que el entorno en que cuidamos está en pobreza monetaria, de tiempo, con barreras, por esto mismo, por la falta de servicios y la falta de
el Estado de comprometerse a cumplir. Así que bueno, esto es un gran avance, lo que se ha logrado, y tenemos que seguir vigilantes, tenemos que seguir nosotras la lucha de que si se logra y se ejecuta, tiene que ser conforme se necesita para todas las personas con discapacidad, que a la par hará posible que nosotras también podamos empezar a ejercer tiempo propio para también ejercer el autocuidado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí yo me despido, les agradezco mucho por la invitación, les dejo nuestros contactos y acá, por ejemplo, esta fotito quería poner para que nos conozcan. Lamentablemente en nuestros eventos presenciales a veces somos grupos distintos porque a veces no coincidimos todas, es bien complicado el salir también y dejar o llevar a nuestros hijos a una situación, a un evento presencial, pero nos esforzamos por hacerlo y esto es, por ejemplo, una fotito de un evento que tuvimos de una reunión, las mamitas con los chicos, que hemos denominado el programa para las personas con discapacidad Corazón Púrpura, ¿no? Porque en su mayoría tienen síndromes epilépticos, hay epilepsia, ¿no? Y se reconoce con el color púrpura. Así que bueno, también se les invita acá, si quieren información, tenemos un chat en WhatsApp y también agradecer a la coalición, ¿no? De todo lo que estamos trabajando, que es muy importante el consenso, es muy importante escucharnos, todas las voces válidas son válidas para poder empujar todos al mismo objetivo. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias por su participación. A continuación tenemos la presentación, implementación y hoja de ruta de cuidados y apoyos para la autonomía de personas con discapacidad desde el CONADIS, a cargo de Laura Rosa Adela Ruiz Pimentel. Ella actualmente es directora de la Subdirección de Políticas Públicas del CONADIS. Ella es abogada con especialización en gestión pública y análisis del impacto regulatorio, con más de 10 años de experiencia en el sector público orientados a la defensa, protección y garantía de derechos de poblaciones vulnerables, especialmente en personas con discapacidad. Y además comentar que recuerdo claramente cuando con Laura se hizo la reforma para el reconocimiento de la autonomía y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el Perú. Así que es todo un gusto presentarte, Laurita. Bienvenida. Gracias. Buenos días con todos, buenos días con todos. Para el CONADIS es una gran satisfacción formar parte de este evento, reconociendo en primer lugar el nombre, con cuidados y apoyos ejercemos autonomía. Creo que esta frase es muy importante en estos tiempos, sobre todo que el Estado peruano ha ratificado su obligación y su compromiso para que las personas con discapacidad puedan vivir con autonomía y ejercer finalmente su derecho a vivir de manera independiente. Reciban un cordial saludo de la presidencia del CONADIS a través de la señora Mercedes Villalobos. Bueno, hemos escuchado atentamente las experiencias de los exbecarios de JICA y cómo a nivel internacional se avanza en dotar de servicios que faciliten esta vida independiente para las personas con discapacidad. Y además también lo han mencionado, los avances a nivel normativo que nos permiten justamente cambiar, seguir cambiando el chip, la concepción de qué ofrecemos a las personas con discapacidad. Nuestra tarea y nuestra apuesta es continuar ofreciendo servicios que brinden finalmente la autonomía, o que permitan finalmente que las personas con discapacidad ejerzan la autonomía. Y en ese marco es la exposición que nosotros vamos a brindar el día de hoy desde CONADIS, ¿no? Un poco cómo es que se está pensando esta hoja de ruta de cuidados y apoyos para la autonomía de las personas con discapacidad. Y que además la implementación de estos servicios y de todas las acciones que se están planteando, claramente no se hace solo desde CONADIS, no se hace solo desde el Estado. Y un gran ejemplo de eso es el Decreto Supremo 01/2026, que ha tenido una fuerte participación y un fuerte empuje desde la sociedad civil de personas con discapacidad y de los familiares de las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Hemos querido primero
tener una línea de tiempo para que veamos cuál es el marco normativo que nos sustenta y cómo poco a poco hemos ido avanzando en generar estos servicios, estos apoyos, estos servicios vinculados con cuidados y apoyos también. Bueno, todos sabemos que nuestro marco principal es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que finalmente fue adoptada y entró en vigencia en nuestro país en el año 2008. Tenemos la Ley General de la Persona con Discapacidad, que reconocía así este derecho, pero que recientemente, y lo vamos a ver más adelante, hacia el año 2023, es que hace esta mención específica de servicios de asistencia personal. Con el reglamento de la ley que operativiza un poco todas las disposiciones de la norma, el año 2018 también es un punto de quiebre, ¿no? Porque logramos como Estado peruano modificar el Código Civil para reconocer la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Nuevamente, este trabajo no fue solo del Ejecutivo, sino que principalmente fue de la sociedad civil que impulsó y generó los espacios para permitir que el CONADIS pueda entrar también a tallar y que logremos finalmente en conjunto una reforma de nuestro Código Civil, reconociendo la capacidad plena de las personas con discapacidad. Tenemos en el año 2019 la reglamentación de la norma, y en el año 21, la aprobación de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo, que esta política incorpora algunos servicios clave, como los servicios número 4 y número 5, que están orientados, uno, a proveer apoyos a la ciudadanía, involucrando a los gobiernos locales para esto, y brindar también servicios de orientación a las familias. Y por otro lado, el servicio, 3 es de tecnologías de apoyo y el 19 que nos permite orientar los esfuerzos para lograr finalmente que todos los involucrados en la designación de apoyos y salvaguardias puedan conocer respecto del modelo social de la discapacidad. En el año 2024 avanzamos un poco hacia regular cómo es que facilitaremos el acceso a las personas con discapacidad a las tecnologías de apoyo como una hoja de ruta para el periodo 2024-2030. En el 2025 se aprobó en CONADIS la estrategia de desinstitucionalización de las personas con discapacidad que atiende el propio CONADIS en sus centros de acogida residencial principalmente, tratando de, como ustedes saben, el CONADIS absorbe los servicios de la Unidad de Protección Especial del INAVIF y entonces se encarga ahora de atender a personas con discapacidad que están en situación de abandono o de desprotección. Y con esta estrategia lo que buscamos es darle a los servicios todo el enfoque de derechos que le hacía falta y finalmente lograr que las personas con discapacidad que están residiendo en nuestros CAR puedan tener también la oportunidad de vivir de manera independiente. Eso es lo que busca esta estrategia, que también va hasta el año 2030. Tenemos ya en este año 2026 la aprobación de la modificación del reglamento de la ley en virtud de esta norma 31789 que reconoce los servicios de asistencia personal y que finalmente este reglamento tan esperado por todos y todas nos da un marco más robusto para poder intervenir, regular estos servicios, poder generar modelos que nos ayuden a que se expandan a nivel nacional y promover la autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad. Tenemos también en este año 2026, en abril, en el mismo mes, la aprobación de la estrategia para la adecuada implementación del sistema de apoyos y salvaguardias, que tiene algunos ejes de restitución de capacidad jurídica, de capacitación a operadores, de toma de conciencia y de apoyos para las personas que, de apoyos de acompañamiento, perdón, para las personas que deseen designar apoyos y salvaguardias. Tenemos algunas otras cuestiones que están todavía en proceso de elaboración o en proceso de consulta, ¿no? El modelo de servicio de cuidado diurno, el modelo de residencia de vida independiente,
tenemos un proyecto de investigación orientado a mejorar la participación económica de las mujeres mediante los sistemas de apoyos para personas con discapacidad. Y finalmente, esperamos el segundo semestre de este año 2026, iniciar el proceso de diseño del modelo de servicio de asistencia personal. Esto es un poco, a grandes rasgos, nuestra hoja de ruta de cuidados y apoyos. La siguiente lámina, por favor. Como lo hemos acá un poco, estamos haciendo el zoom de estas etapas de intervención. No tenemos el marco regulatorio, que ya lo tenemos aprobado. Principalmente destacamos el reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, que nos habilita a regular y a implementar en el territorio los servicios. Tenemos una segunda etapa que se trata de generar las condiciones. Es en la que nos encontramos ahorita. Hemos programado 2026 y 2027, donde tenemos que centrarnos, o nos vamos a centrar, en la regulación de todos los modelos de servicios. Hemos empezado por cuidado diurno. Nos hace falta residencias de vida independiente, asistencia personal, servicio de asistencia domiciliaria, centro noche, centro de atención los centros de atención residencial con los que cuenta con NADIS, los centros de respiro, los espacios de respiro para los familiares, entre otros servicios que puedan salir. Todo esto este año 2026 y el próximo 2027. Además de una regulación base para poder identificar las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, que sirva como un primer tamizaje, que luego nos permita derivar a la persona a los diversos servicios de apoyo y cuidado que requieran, de acuerdo a sus necesidades. Además de esto, otra cuestión en la que vamos a entrar una vez aprobados los servicios es la malla de formación de los asistentes personales y de los cuidadores. Esto es un trabajo que tenemos que hacer también en conjunto con sociedad civil y viendo las experiencias internacionales para tener oferta formativa, digamos, que provenga de instituciones de educación superior para contar con este tipo de profesionales. Esa segunda etapa de generación de condiciones la esperamos terminar en el 2027. Y me estaba olvidando del diseño del piloto. El diseño de piloto de cuidados y apoyos viene también como una obligación del Decreto Supremo 01 y que empieza a desarrollarse este año, ¿no? Seguramente el diseño no culminará en el 2026, sino hasta el 2027 e iniciaremos ahí su implementación. La tercera etapa, la que hemos previsto, es la de implementación y seguimiento. Es a partir del 2028. Digamos que no todo es que se va a implementar a partir del 28, pero en el 28 vamos a ver sobre todo el proceso de seguimiento, ¿no? ¿Qué hemos pensado para esta etapa? Ya teniendo todos los modelos de servicios aprobados, lo que corresponde es asegurar su implementación en el territorio. Y para eso son todos esos esfuerzos en la etapa de generación de condiciones, las coordinaciones con gobiernos regionales y locales, para que a través de los presupuestos que se les asignan en materia de discapacidad, puedan implementar esos servicios. El CONADIS asume un rol de seguimiento y de sistematización de todas esas experiencias para poder mejorar la provisión de los servicios en el territorio. Esperamos para ese 2028 también tener ya algunas ediciones. Nosotros hemos planteado 3, esperemos que lo podamos lograr, pero alguna edición del curso de formación de asistentes personales y cuidadores también debemos tener ya lista para el año 2028 y que podamos ya tener profesionales acreditados en esta materia, ¿no? También haremos un primer corte, una evaluación al proceso de implementación de la estrategia de desinstitucionalización del CONADIS, porque la idea siempre es que esa estrategia pueda escalarse en otros niveles. Una vez viendo la experiencia exitosa del CONADIS, poder replicarla en otros espacios que requieran también la desinstitucionalización de personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Entramos al Decreto Supremo 01/2026 un poquito para ponerlos más en contexto. Esta norma no solo regula cuestiones de asistencia personal y cuidados, sino que en el año 2023 se aprobaron 3 leyes.
La ley 31707, que estaba orientada a implementar el sistema Braille en los servicios de restauración y servicios turísticos a nivel nacional, donde exige la disponibilidad de cartas en Braille en un porcentaje del 5% de la oferta que tienen estos servicios de restaurantes o servicios turísticos. La ley 31789, que es la que nos trae a colación este evento, ¿no? La ley que fortalece el SINAPEDIS, pero el nombre no visibiliza los sistemas de cuidado. Sin embargo, en el objetivo de esta norma 31789, lo que tenemos es la obligación del Estado de prestar servicios de asistencia personal y servicios de cuidado para las personas con discapacidad. Le pone ahí, lamentablemente, un candadito para las personas con discapacidad en situación de dependencia, que luego nosotros hemos buscado darle un entendimiento, un mejor entendimiento, ¿no? Porque finalmente todas las personas con discapacidad en algún momento pueden tener necesidad de acceder a servicios de apoyo y asistencia personal. Y finalmente la ley 31901, que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad para promover la participación ciudadana en entidades estatales. En palabras sencillas, lo que busca o lo que ha logrado es incorporar a las personas con discapacidad en el SINAPEDI como miembros que van a contribuir a la toma de decisiones y al diseño de la política pública en materia de discapacidad, y tiene que buscarse de qué manera se articula lo que la sociedad civil plantea con lo que finalmente va a ser adoptado por las entidades en una intervención pública. Y todas estas tres leyes las reglamenta ese Decreto Supremo 01/2026 MIM. La siguiente, por favor. Los principales cambios de la norma: tenemos definiciones que nos permiten entender conceptos de asistencia personal, de autocuidado, de cuidador, de familiar cuidador, de qué son los cuidados para las personas con discapacidad en situación de dependencia, qué son los espacios de respiro, qué es una persona con discapacidad en situación de dependencia, que hemos tratado un poco de definir, qué es un plan de asistencia personal, ¿no? Y otras cuestiones vinculadas con los servicios de restauración y servicios turísticos. Pero traemos ya a nuestro marco normativo el reconocimiento de qué se entiende por todos estos conceptos vinculados con autonomía y con vida independiente. Tenemos también un articulado que está orientado a promover el empleo para los familiares cuidadores, ¿no? Que se encuentran a cargo del cuidado de personas con discapacidad en situación de dependencia, los responsables de estas iniciativas de generar lineamientos y normativa que permita finalmente este fomento del empleo son el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tenemos un artículo también que está orientado a reconocer el derecho a la asistencia personal de las personas con discapacidad en situación de dependencia bajo los principios de autonomía y de autodeterminación. La siguiente lámina, por favor. Tenemos también un aspecto que incorpora los ajustes razonables en educación, que lo trajo la ley 31789, es permitir la presencia de cuidadores o de asistentes personales en las instituciones educativas sin cobros adicionales, ni tampoco que condicionen la matrícula o la permanencia de las personas con discapacidad. Y sobre este punto nos ayudó a que podamos también generar una obligación para el Ministerio de Educación y regular a nivel de educación en institutos y educación técnico-productiva un protocolo para otorgar ajustes razonables en la educación superior, como lo digo, técnica y productiva. Y en el caso de las universidades, se deja abierto también para que estas, en el marco de su autonomía, coordinen con CONADIS la aprobación de protocolos para otorgar ajustes razonables en general, pero que también incorporen la presencia del familiar cuidador o del asistente personal de la persona con discapacidad. Como sabemos, eso es una cuestión pendiente en nuestro estado porque no tenemos a nivel de educación superior ninguna regulación para el otorgamiento de los ajustes razonables.
Eh, Tenemos además otro artículo que ya desarrolla los servicios de asistencia personal y cuidados, estableciendo principalmente las responsabilidades. El Ministerio de la Mujer, a través del CONADIS, en coordinación con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, es el responsable de brindar esos servicios de asistencia personal y de cuidados. Se establece la obligación para el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de emitir instrumentos técnicos normativos para la formación de asistentes personales y de cuidadores, y además el Ministerio de Educación promueve la formación educativa de estos nodos. La siguiente lámina, por favor. Y tenemos además una serie de obligaciones con plazo que el Estado peruano debe cumplir. Primero tenemos, por ejemplo, que el Ministerio de Educación tiene que regular en un documento cómo es que va a permitir la presencia del asistente personal o del cuidador en las instituciones educativas. Otra cuestión es la implementación del registro de asistentes personales y cuidadores en el CONADIS. Una quinta disposición complementaria final que habilita que el CONADIS diseñe y apruebe los modelos de servicio. Esta es la que estamos trabajando ya. Asistencia personal, espacios de respiro, centros de atención que incluyen centros día, centros de atención noche, centros de acogida residencial, los servicios domiciliarios. Tenemos una gama de servicios de apoyos y cuidados que debemos regular a través de estos modelos de servicios. Además, el diseño e implementación de un piloto del servicio de asistencia personal y cuidados, ¿no? Que empieza, como lo señalé, este año debe empezar el diseño. Y finalmente, cuando termine la implementación del piloto, con esos resultados, se tiene que diseñar una estrategia para la prestación de los servicios de asistencia personal y cuidados para personas con discapacidad. Y ya tener otro tipo de instrumento que nos oriente la ejecución de actividades. La siguiente, por favor. Perdón, ya era la última lámina. Entonces, con esto hemos querido un poco recordar cuál es el marco normativo, qué es lo que hemos trabajado, qué es lo que venimos trabajando y todo lo que viene. Nos encontramos en esta etapa en la generación de condiciones que finalmente nos permita implementar y proveer todos los servicios de apoyo y cuidado en el territorio. Los modelos de servicio que estamos empezando a trabajar son muy importantes porque ya tendremos algo escrito en una primera versión, claramente, porque luego de la práctica y de la implementación veremos qué mejoras necesita, pero tendremos ya una primera orientación de cómo se deben brindar estos servicios y poder hacer la incidencia que corresponde en los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que se puedan crear. Y el CONADIS tiene esa tarea de regular primero, o de terminar con la regulación, incidir para la implementación y hacer un seguimiento y evaluación de cómo se están implementando en el territorio. Y todo esto, como siempre lo recalcamos, tiene que trabajarse de la mano con las organizaciones de personas con discapacidad o las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, quienes finalmente saben cuáles son sus necesidades y si se están atendiendo bien o si requerimos mejoras para poder atender de mejor manera sus necesidades, ¿no? Y creo que además de ser una obligación, es el compromiso de CONADIS, de poner todo el empeño y revestir de importancia todo este proceso para lograr que finalmente contemos con servicios de apoyo y cuidados para las personas con discapacidad. Eso es lo que queríamos compartir esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias, Laurita, por tu excelente presentación y el rol que viene desempeñando el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Agradecer nuevamente a todos los participantes que en esta oportunidad han sido todas mujeres. Bueno, hemos contado con el apoyo de Moisés.
Muchas gracias a nuestros intérpretes y a todos los asistentes por haber participado de este webinar. Para aquellos que están preguntándonos sobre cómo solicitar información referente al modelo de asistentes personales que viene desarrollando la Asociación Luchando contra Viento y Marea, pedirles que por favor nos sigan en las redes sociales que hemos compartido y a través de estas redes nos contacten y Bárbara estará encantada de poder ponerse en contacto con ustedes. Asimismo, se ha colocado en el chat la lista de asistencia, perdón, para que por favor puedan registrar su participación. En el orden en el que se han realizado las preguntas, no sé, hay un eco, quizás. Sí, hay un eco que molesta, no sé de qué es, sí, sí, querida Mariale. Gracias. Bueno, en el orden que se han realizado las preguntas, la primera pregunta ha sido realizada, Paula, durante tu exposición y nos quieren preguntar cuál es la diferencia en el rol que desempeñan los asistentes personales versus los acompañantes terapéuticos, diferencias en ambos roles. Voy a compartir yo primero esa respuesta, Mariale. Claro, claro que sí. Gracias. Igual vamos a estar, si hay preguntas de carácter legal, se la pasamos a Sodis, vamos a organizarnos un poquito. Bueno, dando respuesta a esta pregunta, que creo que viene de Julio Sánchez Gabotti, eh, los asistentes personales y los acompañantes terapéuticos son un tipo de apoyo, ¿correcto? Lo que se diferencia son las funciones. Los asistentes personales apoyan directamente, es un apoyo humano en las actividades de la vida diaria, como por ejemplo aseo personal, desplazamiento, transferencias, movilidad, acompañamiento en el hogar o fuera, en espacios de recreación, en actividades educativas. Si necesito, por ejemplo, que me armen la computadora, que me la aprendan, pues el asistente me lo hace. Si yo le estoy dictando de acuerdo a mi forma de hablar, el documento redactado, yo le digo, por favor, con esto, punto y coma. No necesita que él sea un asistente administrativo. Ojo, no, porque, como digo yo, los asistentes personales son brazos, piernas, ojos, oídos, ¿no? Más no cabeza, que eso nos enseñaron en Japón. De esta manera se reafirma que la autonomía es de la persona con discapacidad. El acompañante terapéutico va más enfocado en un acompañamiento a personas con discapacidad psicosocial, ¿ok? O mental, usuarios de salud mental, que ven la parte, como se dice, emocional, social de una persona con discapacidad, como dije, psicosocial. Es específicamente, esa es la diferencia. A ver, sí, si está todo claro, me dicen en el chat, por favor. Y bueno, pasamos a otra pregunta. A ver, un momentito, por favor, que me estoy también yo organizando. Sí, Marcela, justo es para ti, Bárbara, la siguiente pregunta. Marcela, ¿verdad? Sí. Segovia, ok. Observo que los ganadores de la beca del curso de vida independiente son la mayoría personas usuarias de silla de ruedas, lo que me genera cómo ajustar este proyecto para personas con discapacidad intelectual, para que el modelo sea posible también a otras discapacidades. Excelente pregunta y te la respondo. Si bien es cierto, esta beca de vida independiente se inicia con usuarios en silla de ruedas. Yo lo pregunté en mi pasantía, ¿por qué? ¿Por qué era solo para usuarios en silla de ruedas? Y nos dijeron porque nosotros, como personas con discapacidad, fuimos los primeros que podíamos, como se dice, hablar, negociar, incidir con las autoridades, iban a las calles a pararse ahí, a ponerse en sus usuarios en silla de ruedas para negociar el tema de transporte accesible, por ejemplo, ¿no? Y yo le dije, claro, pero quizá podrían reajustarse esa beca, ¿no? De acuerdo a los ajustes razonables que requieran las personas con discapacidad visual y otras discapacidades, porque todos podemos luchar juntos, ¿no? Para lograr ese derecho. Y es así, si no me equivoco, que también Vivian Carrión, que estuvo hablando, también nuestra colega, que participó en un curso, ¿no? En Costa Rica, que tiene que ver también un poco con la asistencia personal y vida independiente, ¿ya? Pasamos a otra pregunta, Silvana.
¿cómo llegaron a establecer contacto con CONADIS? Efectivamente, como lo dije en el principio, desde que se creó Luchando contra Viento y Marea, hemos coordinado con diferentes representantes de CONADIS, que algunos han tenido eh, esa predisposición, esa voluntad de querer ayudarnos a difundir la filosofía de vida independiente. Y obviamente, si no nos escuchan, sabemos también cómo hacer incidencia, ¿verdad? Como personas con discapacidad para que nos escuchen. ¿Sí? Y por eso creo que es importante de una manera concertada, un liderazgo constructivo, ¿no? No destructivo, para poder llegar a las autoridades. Siguiente pregunta. Oscar Chávez, de la agrupación Manos Unidas de Inclusión de Chile. A partir de la articulación con la Relavín, ¿cómo se estará usando la experiencia de este decreto en Perú para inspirar reformas similares en otros países de la región que aún están rezagados en la asistencia personal? La mayoría de los que formamos Relavín somos ex becarios. Tenemos un grado de empoderamiento, un nivel de incidencia, conocemos cuáles son los derechos, conocemos el contexto de cada país y está en ellos replicar y aplicar las buenas prácticas para poder lograr e instaurar la asistencia personal. Hoy en día Costa Rica lo ve, Argentina lo ve, Colombia lo ve, Uruguay lo está viendo, Bolivia también lo ve. Entonces quiere decir que estamos yendo de manera coordinada y agradecer por supuesto a Takeshi Inoue, nuestro mentor de líder y fundador de Relavín, que también nos está escuchando. José Luis Ríos Cuadra. Muchísimas gracias a todos los exponentes. ¿Cuáles son las principales resistencias? A ver, no puedo ver bien. ¿Me ayudan? Resistencias. Un momento, por favor. Yo lo leo, Sí, Bárbara, no te sí. preocupes. Sí, José Luis nos pregunta, ¿cuáles son las principales resistencias institucionales que identifican en el sector público para que la figura del asistente personal empiece a operar formalmente en el Perú? Bueno, como lo pongo en contexto también, cuando acá se aprueba un proyecto de ley en Perú, no tiene carga presupuestaria al Estado. Y eso es lamentable, no como en otros países de Centroamérica, que de alguna manera sí pueden cargar, ¿no?, una partida presupuestaria para que obviamente haya esa asignación de recursos y se pueda trabajar. Nuestro país lamentablemente no es así y obviamente un desafío es el presupuesto que tendría que salir como parte de una política pública y eso se tendría que hacer desde el Ejecutivo. Por eso que ya nuestra compañera, la abogada Laura de CONAI, ya ha explicado muy bien cómo se va a trabajar para que la asistencia personal pueda darse desde CONADI, que está a cargo del rector de SINAPEDIS, ¿no? Y todos esos modelos y esos servicios, como la asistencia personal, el cuidado diurno, residencia de vida independiente, centro de vida independiente, y entre otros más, para que se pueda trabajar. Y obviamente se requiere mucho también el apoyo de cooperación internacional, ¿no? Que entiendo que ahorita están trabajando para una consultoría financiada por APEC, que justamente tienen que ver con el tema de la asistencia personal y el cuidado hacia las mujeres. Si hay otra pregunta, Mariale, ¿nos la dices? Bárbara. Y entró una pregunta luego, pero que ya ha sido atendida, que era Ya. acerca de si se podía solicitar información sobre el programa de asistentes personales a cargo de Luchando contra Viento y Marea, y recordarles que cualquier tipo de información que necesiten, Bárbara y el equipo estará encantado de compartir con ustedes a través de nuestras redes sociales y nuestros correos electrónicos. Esas serían todas las preguntas o comentarios que se han recepcionado. Bueno, muchísimas gracias.